Bueno, estamos aquí 11:30 para dar comienzo a un nuevo seminario, un nuevo ciclo de nuestro seminario de el turismo cultural centrado en la gente, Montevideo en tiempos de coronavirus. Hoy ya tenemos a nuestro panelista en línea. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, buenos días. Qué gusto Muchas verlo. gracias. Un Eduardo. gusto. Qué bueno, Héctor. Muchas gracias por estar aquí hoy, por darnos tu tiempo. Lamentablemente no puede estar con nosotros Ramiro Pallares porque tuvo un inconveniente, un accidente de fuerza mayor, por suerte él está bien, pero bueno, no nos puede acompañar en el día de hoy. Ramiro es el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo y realmente, bueno, es una lástima que no pueda estar con nosotros y bueno, esperemos que una pronta recuperación para él. Así que bueno, cambiamos un poquito la lógica, vamos a hacer como un conversatorio, por decirlo de alguna manera, contigo, Héctor. Mucho mejor. Bueno, y de alguna forma estamos pensando sobre todo esa dualidad del turismo y la cultura, viendo toda tu experiencia también, pensando en ese bucle que muchas veces no se reconcilia, ¿no? Se ven como de tiendas apartes, la cultura y el turismo. Y de alguna forma también pensar ese turismo cultural, cómo está definido por la Organización Mundial de la OMT, ¿no? Que dice que es todo movimiento de personas motivados por la necesidad de satisfacer la curiosidad humana por la diversidad, dando origen a una elevación del nivel cultural del individuo y alentando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. Parecería ser que la palabra experiencia es una de las palabras que marca fuertemente la experiencia de turismo cultural. También desde el patrimonio se habla de la autenticidad, ¿no? De esa experiencia, porque también hay, muchas veces asistimos a una escenificación de alguna cosa, ¿no? Que está lejos de la autenticidad. Entonces, la idea hoy es pensarnos desde ese lugar y también ver contigo, Héctor, esos nuevos escenarios que se nos plantean para el turismo, porque hay un turismo de proximidad hoy, ¿no? En estos tiempos de la pandemia, que aparentemente por las etapas hay un turismo doméstico que caracterizaría esta nueva etapa y estos nuevos escenarios. Por otro lado, también quizás exploraríamos o veríamos de alguna forma que nos preocupa en este turismo doméstico el concepto de anfitrionía, ¿no? ¿Qué tal los anfitriones? De alguna forma, cómo estamos, cómo cambiamos el rol o cómo juega nuestro papel. Bueno, es como una pequeña introducción que quise hacer, así que dejo a mi amigo Ravelino para que te presente y que diga más cosas. Como hacemos siempre, bueno, en este caso es un gusto estar con Héctor y capaz que presentar, aunque tenemos un solo panelista hoy se dieron todas las circunstancias, presentar la placa como hace siempre ATM para que los que nos están siguiendo, bueno, puedan saber con quién estamos. Héctor de Benedetti, más conocido como Pichi, ahí viene. Es músico, es fotógrafo, gestor cultural y docente, como dice la placa. Fue secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario entre el año 93 y 95, creador y director del Centro de Exposiciones Contemporáneas 2004-2010, que supimos visitar con la ATM cuando se llamaba Conglomerado de Turismo. Hicimos un desembarco en Rosario por aquellos años. Y fue hasta el año pasado secretario de Turismo y presidente del Ente Turístico Rosario del 2010 hasta el año pasado, como decíamos. Pero hoy por hoy está en un cargo que ya sale un poco de Rosario y se va a la provincia, que es la plataforma Labardén, que antes de que empezaras a hablar, Héctor, me gustaría que explicaras un poco qué es la plataforma Labardén y cómo funciona. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Muchísimas gracias. La verdad es que, en serio que es un gusto y podría decir que es un honor, una palabra que uso con precisión. La verdad es que me encanta estar en contacto con la gente del Uruguay. Soy un admirador desde siempre, desde la primera vez que fui.
llevado por mi amigo, lamentablemente desaparecido hace muy poquito, que era Luis Tochón, mi amigo, mi hermano, y desde ese momento me enamoré del Uruguay, o sea que hablo de una perspectiva muy particular. Muchísimas gracias, un gustazo, en serio, que me hayan invitado. Bueno, en principio la plataforma Labardén es un centro cultural de la provincia de Santa Fe, dentro de la provincia de Santa Fe está la ciudad de Rosario, físicamente está en la ciudad de Rosario y contiene en sí, más que espacios físicos, proyectos, ¿no? Así, donde podemos encontrar un teatro italiana, pero podemos encontrar también la Plataforma de las Maravillas, que es un evento que transcurre una vez por año, o bien la Sala de los Roperos, donde uno va visitando y hay puertas de ropero, y cuando uno va entrando, entra a un mundo muy especial, una oferta pedagógica, distintas actividades. Es uno de los centros culturales más... La verdad que tengo el orgullo de haber dirigido los 2 centros culturales que para mí son los más importantes de mi ciudad. Así que en eso estoy ahora y sigo con la actividad docente. Ayer hablaba con un protagonista del turismo de acá, el presidente de una asociación de turismo de acá, y le decía que no me puedo despegar tampoco del turismo porque fueron 10 años para mí muy fuertes de aprendizaje, donde respecto a lo que decían ustedes, la perspectiva, tanto turística como cultural, funcionaron como gemelos en mí, no hay forma de despegarlo. Creo que otra persona lo haría distinto, y entonces yo he hecho hincapié siempre en el tema de turismo y cultura. Para mí no hay turismo que no sea cultural, es muy difícil encontrar algún nicho del turismo que no sea cultural, es decir, el turismo es básicamente cultural. Eso como presentación de Labardén. Si quieren, sigo y me meto en esto o vamos por parte. A ver, no sé, Adriana, pero bueno, justamente el encuentro de hoy tenía ese título, ¿no? Repensando el turismo cultural en los nuevos escenarios. Y cuando pensamos en invitarte a vos, Héctor, eso queríamos ver, ¿no? Esas dos, como decía Adriana al principio, que algunos, sobre todo, bueno, sí, los que son muy puristas en el turismo o en la cultura, a veces no lo asocian demasiado. Y se asocian los de turismo con cultura, cultura con turismo, por necesidades últimas y no se dan cuenta esta estrategia de trabajar juntos y con lo que decía vos, no hay turismo sin cultura, por supuesto, y bueno, y la cultura también se nutre del turismo para hacerse conocer, para difundir, para todo lo que las sociedades hacemos cuando intercambiamos experiencias con otras. Mirá, cuando me presentaron como presidente de Letour, Sí. leí unas palabras que todavía tengo escritas y de vez en cuando, periódicamente releía, y me servía mucho para ver, yo me calificando a mí mismo, qué terco soy y cómo no me desvío de lo que planteo, ¿no? Si bien el turismo es una industria dinámica, es una cuestión dinámica. Pero yo planteé en ese momento la palabra identidad. Y dije que para mí los pueblos sin identidad no aparecen en los mapas turísticos. Identidad es sinónimo de cultura. Yo te aseguro que nadie prestó atención a esta frase, que nadie le dio importancia, nadie del sector turístico, y lo del sector cultural lo vieron como una nota de color, supongo, donde este tipo que viene de la cultura está de alguna manera referenciándose. Yo creo que tuve la oportunidad, que no tuve en la Secretaría de Cultura, porque el periodo terminó en 2 años y medio y uno no puede desarrollar, tuve la oportunidad de estar 10 años. Y creo que eso se terminó entendiendo en la práctica, ¿no? Es decir, Rosario era una ciudad que no tenía así una impronta, si bien era muy conocida como fábrica de artistas y de arte, no tenía una impronta cultural, ¿no? Es decir, culturosa, podríamos decir, pero no cultural en el sentido de revalorizar todos los signos de la cultura. Entonces, lo primero que tenemos que entender, y algo que también decían,
que mencionaba la palabra experiencia, ¿no? Si el turismo fue básicamente antes, vamos a poner un antes y un después, hasta el momento que entra el confinamiento, la pandemia, el turismo básicamente estaba en un momento experiencial. Es decir, de lo que hablábamos era de turismo experiencial. Esa experiencia, algunos de ese sector que no conjuga todavía con la palabra cultura, lo veían como rafting, por ejemplo, la experiencia de hacer rafting, o con alguna actividad física, o con cabalgata, y en realidad la verdadera experiencia está dada por el intercambio. La verdadera experiencia está dada por el intercambio cultural. Hoy lo que el turista busca es compartir la cultura, el quehacer, los signos, es decir, la perspectiva que tiene de acuerdo a lo que conoce de ese país, la metáfora que le creó la información respecto a ese país, ¿se entiende? O a ese lugar. Entonces yo creo que reforzar el tema de la identidad me parece que es fundamental y es cultural. Es mucho más cultural, quizás, comer el rito del asado con un turista, voy a decir algo conflictivo, que a lo mejor ir a visitar un museo. ¿Entiende? Eso desde la perspectiva turística es muy importante. Es decir, entonces yo creo que post-coronavirus, ahora, primero que nada quiero decir una cosa, no existe el post-coronavirus. Es decir, el coronavirus va a ser un proceso que va a continuar y continuar y continuar, como otras pandemias importantes, como ha sido el SIDA, que nos han marcado, como la gripe aviar, que todavía no tienen una solución ni una vacuna. Entonces, ¿cómo va a ser la experiencia a partir de que podamos volver al intercambio de personas, de turistas, ¿no? ¿Cómo va a ser esa experiencia? A mí me gusta hablar del Uruguay, entonces diría que a mí el Uruguay me lo contaron Benedetti, me lo cantó Biglietti, me lo contó Drexler, me lo contó Onetti, Feliberto Hernández, me lo contó mis amigos, no me lo contó el paisaje, ¿se entiende? Me lo contaron los productores de la cultura. Creo que esa metáfora que crearon en mi cabeza hace que yo vaya a buscar esas cuestiones. En los libros y en las canciones no aparecen los museos, no aparecen los centros culturales. La percepción que yo tengo del Uruguay es otra y es totalmente cultural. Quizás para ustedes, quizás para mí termine siendo, parezca un poco romántico, pero yo creo que los valores culturales del Uruguay, y no estoy yéndome de tema, tienen que ver con el modo. Y acá estuve pensando que les voy a regalar, sin costo alguno, la campaña turística del Uruguay para el año que viene, para esta temporada. Creo que la consigna debe ser modo Uruguay. Es decir, entrar en modo Uruguay. ¿Se entiende? ¿Qué significa para mí entrar en modo Uruguay? En el verano estuve nuevamente allá por, ¿cómo se llama? Punta del Diablo. El modo Uruguay es un tiempo diferente, es un tiempo particular. El modo Uruguay es una voz respetuosa. ¿Está? El modo Uruguay es alguien solidario que te indica, que te invita. El modo Uruguay es el fainá, o la fainá, no sé cómo le dicen ustedes, es el chajá, el modo Uruguay, es descubrir aquello que es particular. Es decir, por eso creo también que ahora que estamos viendo que están hablando de fórmulas en Europa, hay que ser muy cautos, y no comprar fórmulas, sino más bien, pues esas fórmulas están dadas por una perspectiva. Entonces, más bien tener nosotros una perspectiva de lo que es nuestro modo. Creo que el modo es lo cultural, creo que el modo
y lo vengo diciendo también, tampoco se me entiende mucho a veces cuando lo digo, pero acá creo que sí, en este contexto, el modo es intangible, el modo es un intangible, vale más el intangible que el tangible. En este contexto de turismo experiencial, uno quiere comer lo que come la gente, quiere actuar, tener los ritos de la comunidad. Entonces, me parece que lo cultural no hay que entenderlo de esta manera clásica que tanto daño le ha hecho a la sociedad como productora de cultura, ¿no? Hacernos creer el mito de que cultura es un cuadro puesto en una pared o un intangible. Me parece que eso es lo fundamental y tenemos que buscar una propia perspectiva. El Uruguay, para mí, tiene eso. Todas las sociedades se han ido degradando, pero para mí sigue teniendo eso. Voy, me encuentro con gente muy cálida, mate, tener una bebida. Todavía me parece que no comparten mucho, porque andan siempre lo digo, andan siempre con el termo solo y les cuesta a lo mejor, como cada cual tiene su termo, ¿viste? Compartir el termo. Es por el coronavirus, Héctor. Sonamos, sí. Bueno, quiero decir, me parece que hay que buscar una perspectiva. Es decir, estoy hablando de la cuestión cultural, después puedo decir lo que pienso respecto a la reactivación turística, ¿no? Pero básicamente creo eso. Yo no voy al Uruguay a buscar. Es más, yo cuando voy al Uruguay voy con música uruguaya, voy con Citarrosa en el auto, voy con Drexler, que son en forma etaria los músicos que. Con Malía, con qué sé yo. Entonces, voy a buscar esa metáfora que me cargaron en la cabeza. Un intangible. Corto acá, si no lo dejo hablar. Me tomo un poco No. En realidad te he invitado, como falló, lamentablemente, por un problema personal, el director de Cultura de Montevideo, te vamos a aprovechar a vos en todo el tiempo. Aparte ha dicho muchas cosas polémicas, como Sí. por ejemplo, estoy pensando que entre los participantes, que está la presidenta la secretaria de ICOM Uruguay, o sea, del Consejo Internacional de Museos, decir, ¿no?, que comer el rito del asado es más importante que visitar un museo, da también pensar que es momento de repensar los museos. Bueno, Hay gente que habla de los museos incómodos. Se entendió perfecto lo que hablas de la metáfora, de cómo el relato, y capaz que es importante también en estos momentos, pensarse el Uruguay en modo Uruguay, cuáles son esos valores. Se habló mucho también del valor de la solidaridad con esto del Greg Mortimer, es decir, que también es un intangible que a otros les llama la atención y de repente a nosotros no. Pero pensar también, porque decir eso del asado, de que son los modos de hacer las cosas, también da que pensar, y tú decías, bueno, yo no lo pienso en centros culturales, en museos, sino que me viene a través de la música, ¿no, verdad? Y tengo una metáfora que me construí a partir de ciertos artistas. Y bueno, también eso es un recorte de la realidad, pero dado por ti o por otros visitantes que harán otro recorte. Lo interesante es ver cómo se ponen en juego las distintas metáforas de los distintos visitantes. Entendiendo que el Uruguay quizá tiene una serie de intangibles que puede estar mirando, que quizás son algo normal para el Uruguay y quizá para el otro, para el que visita, se pone en juego también esa cuestión, ¿no?, de los valores entre el anfitrión y el visitante. Entonces, cómo ese rol de juegos, y lo que decías vos, la experiencia. La experiencia hoy en día, el turista no es el turista y el turismo de masas, que por eso también hubo un divorcio entre la cultura, es un turista que busca experiencias. A mí me gusta hablar de más que nada del visitante, que está buscando experiencias nuevas, ¿no? Y qué tipo de experiencias, y vuelvo a la autenticidad, vuelvo a qué es lo auténtico, ¿no? Porque hay mucha gente que escenifica, como si fuera un parque de diversiones, algo, ¿no? Y no es lo mismo ir a decir, voy a ir a ver un toque de candombe, que de repente poner determinada cosa para el turismo, que son dos cosas diferentes. Sí. Pero sí, es muy polémico, pero nos hace pensar mucho. No, me muero de vergüenza frente a esta cuestión de los museos, porque la verdad, soy un amante de los museos. Exagero un poco frente a aquellos que ven que lo tangible es la única oferta. Y no hablo de la gente del sector cultural, hablo más del sector
turístico. Cuando voy, por Totalmente. ejemplo, a Montevideo, tengo citas que no puedo dejar de cumplir. Por ejemplo, mi lugar fetiche en este momento es el centro de fotografía. ¿Está? Es decir, o ir al museíto de Torre García, qué sé yo. Es decir, por supuesto que lo valoro y además respeto eso, que no se malinterprete. No, Estaba... clarísimo quedó. No, No, porque no, ¿sabés por no. qué te interrumpo, Héctor? Porque justamente el museo ahora se está reinventando, repensando. El museo ahora ha llegado a audiencias que antes no llegaba, quizás, antes del coronavirus. Hay museos que tienen 200.000 entradas en la web, ¿no? De las propuestas. Y hay Claro. museos, hay un director de museo uruguayo que dijo hace poquito en un webinar, nos han descubierto. Y eso te hace que pensar, y es un museo importante. Y dijo, nos han descubierto. Entonces vos te pones a pensar, ese museo, ¿cómo puede ser que no esté llegando? ¿No? Y bueno, se entendió perfecto. Es fuerte lo que dijiste, pero está perfecto, se entendió. Ahí hay una cuestión que yo había marcado acá para hablar, que tenía que ver con los museos, y hablo de perspectiva, ¿no? Nosotros no podemos pensar en la oferta, por ejemplo, de los espacios, como la piensa Europa, porque nosotros tenemos en este momento, esto que vos estás marcando, es una oportunidad. ¿Qué quiero decir con una oportunidad? Nuestro museo, no sé cómo será ahí algún museo, pero nuestro museo, el Museo de Buenos Aires, Bellas Artes, nunca estuvieron atestados alguna vez han estado atestados porque el valor de lo que se iba a ver era muy grande, pero yo estuve en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires o el Museo Castañeda de acá, y nunca hubo colas, nunca he visto colas, en este momento no ha habido colas, no hay, no va a haber problema con el distanciamiento, no va a haber problema con el espacio y la carga viral que puede tener el espacio. ¿Está? Creo que el problema lo tiene el Louvre, está, que sobresaturado. Algo de lo que también tenían las ciudades, que van a tener que repensar. Todas las ciudades que estaban virtualmente ocupadas por el turismo, ¿está? Que habían relegado al habitante hacia afuera de los límites de la ciudad. Está toda esa saturación, Venecia, Ámsterdam, Madrid, Barcelona. Bueno, todo eso es un problema, por eso hablaba de la perspectiva. Nuestra perspectiva me parece que tiene que ser otra, es una oportunidad para que el público se acerque a estos lugares, porque estos lugares van a ser espacios muy protegidos. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no van a tener que acomodar más allá de ciertos protocolos, no van a tener que forzarse con los protocolos. No sé si me consigo explicar. Distancia, carga viral, ese tipo de cosas, no. Las veces que yo he estado, por ejemplo, en centro de fotografía, nunca tuve que codearme con nadie, siempre había 4 o 5 y rotaban, ¿no? Es decir, me parece que ese es un valor. Pero, por ejemplo, hay otros signos culturales de ustedes que van a tener que replantearse de otra manera. El carnaval. El carnaval, Ni lo digas. ¿no es cierto? El carnaval va a ser muy complicado, el espacio público, el teatro, ¿cómo se llama el teatro de verano? De verano. Ramón Collazo. Ramón Collazo. Un collazo. Estuvo la directora, la semana pasada estuvo la directora del Teatro de Verano. Sin duda, y ¿sabes el punto que Amiga. vos... ¿Qué? Claro, una amiga. Pero Claro. el punto que vos decís, y sobre todo pensando uno que trabaja también en organismos internacionales y con una mirada muy europeizante, también piensa que la fórmula tiene que ser más bien de la comarca, ¿no? Más bien mirando en cierta manera lo que pasa universalmente, pero la fórmula y la receta, si las hay, tendría que ser pensado hacia el adentro, ¿no? Sin descuidar, bueno, en otras cosas. Acá tuvimos una gran afluencia de público el año pasado en el Artes Visuales con la exposición de Picasso, y eso fue todo incluso regional. Ahí sí habrá habido cola y... Claro. Había agenda, pero también al repensarse nuestros nuevos escenarios, bueno, esa afluencia, porque la cuestión está cómo enamorar a esas audiencias. Yo creo que acá hubo una reconfiguración social muy importante en base a todo lo que estamos viviendo. Pero a mí me gustaría preguntarte,
de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál te parece que son los mayores desafíos que hay para unir este bucle? Porque para vos es muy normal, para Eduardo también, para los que estamos, pero más que nada pensando en la Asociación Turística de Montevideo, que es una herramienta de gobernanza público-privada, donde el sector de la cultura es bien importante, hay una mesa de museos, hay una mesa de ofertas culturales, que se llama MOSE, la Mesa de Oferta Cultural y Entretenimiento. En tu experiencia, ¿cuál te parece que son las dificultades mayores que hay entre los actores sociales para unir esto, el concepto de turismo y el concepto de cultura? Me parece que en principio hay una educación, es decir, que hay una educación que generó estos dos estancos, porque si no, razonando no tiene ninguna lógica. Es decir, hay una educación que nos enseñó que cultura es un modo también. Es decir, tanto un modo social, un modo de sentarte a la mesa, como un determinado tipo de arte. ¿Está? Es decir, que aparentemente nos valoriza. La verdad que ahí yo no sé si Coriún, hace años que no sé nada de Coriún, pero el que me No, enseñó bueno, mucho de eso, ¿eh? falleció Coriún. Bueno, otra gran Por pena, porque eso. Coriún fue un tipo que me abrió la cabeza, mi Coriún Arián. Es decir, respecto al modelo de colonizador, ¿no? Es decir, ese modelo colonizador que plantaba Coriún sigue vigente. Hoy siguen teniendo preponderancia ciertos espacios frente a otros. Yo creo que la gente de turismo, por eso insisto con el modo Uruguay. Mira, me acuerdo de una cosa que leí una vez de Héctor Villalobos, el compositor brasilero. Una vez le preguntan, maestro, ¿qué es el folclore? ¿No? Y el tipo con naturalidad responde, el folclore soy yo. Esto que parecería ser, de acuerdo a una lectura, podría ser una pedantería. No, es así. Uno es parte del folclore y uno es parte de la cultura. Y fundamentalmente, uno es el turista. Es decir, yo soy el turista. Entonces, pregúntenme a mí, como turista, qué voy a hacer respecto al destino al que quiero ir. Y ahí es donde puede ganar el modo uruguayo. ¿Por qué? Porque es un país que en un punto te da esa confianza, te hace sentir confiado. Te hace sentir probablemente cuidado, aunque ustedes sepan que eso no lo es, porque los valores de ustedes, los valores locales, a lo mejor no son los valores con el que uno lo ve, con la percepción. ¿Está? Entonces yo creo que lo que va a tener que hacer el sector turístico es profundizar una palabra que tiene mucho que ver con lo cultural, que es la palabra calidad. Es decir, una palabra que está sonando desde hace rato en la cuestión turística, pero que va a tener que profundizarla para garantizarme a mí que esa confianza, que ese modo, me lo va a tener que difundir, ¿no? Está vigente. Quiero decir, me va a tener que garantizar que me van a cuidar. Y ustedes piensen, ustedes pensarán que estoy de franela, como decimos acá, ¿no? Ustedes piensen, hay países que en lo más mínimo vos irías, porque vos sabés perfectamente que no te van a cuidar. Si sabés perfectamente que no les va a importar tu presencia. Es duro, ¿no es cierto? Pero es así. Entonces, si yo voy a tener que ir al Uruguay, van a tener que empezar a hablarme de sus valores, van a tener que de alguna manera profundizar en sus valores para garantizarme que yo voy a estar bien cuidado en su modo. Es muy difícil también que la gente entienda, porque están muy pendientes también el sector turístico de los números. El turismo siempre es de balances y estadísticas, ¿no? Que también son números. Es balance económico y estadísticas de cuánta gente vino, y acá los números son importantes para ellos, porque son los que ponen la plata para mantener un hotel, para mantener un restaurante, y generan trabajo, pero me parece a mí que sería una buena oportunidad para rever las cuestiones de calidad, para ver las cuestiones de los valores, aunque suene
y ponerlos en valor, valga la redundancia, y jugar en toda la cadena, porque un eslabón no sirve. Es decir, me estoy yendo un poquito del tema, pero vuelvo a repetir, insisto con lo intangible, insisto con los valores. Es decir, como dije antes, soy una persona amante de la cultura artística uruguaya. Digo, es una cosa que ya lo doy por sentado, ¿se entiende? Entonces, revalorizar lo que es la cultura como signo en su más amplio sentido. Y tienen que ser Héctor, conscientes de eso. yo estoy con la cámara trancada, así que no lo estoy mirando, pero lo que vos decías, vos porque conocés, vos porque venís, porque tenés amigos y porque estás cerca, pero ¿cómo haces para que conozcan nuestra cultura, esos signos de identidad, esos valores? Gente que no está tan cerca. Ahora hay personas de España, vi que estaban conectadas, y de otros lugares, que quizás no hayan venido nunca a Uruguay y no sepan esos secretos que están tan bien ocultos dentro del Uruguay. ¿Cómo sería o cómo pensarías una estrategia para que esa gente adquiera todos esos conocimientos que vos tenés para querer venir a Uruguay, a hacer turismo en Uruguay? Mirá, Eduardo, me consta que el Uruguay ha hecho un trabajo muy intenso de promoción y muy interesante de promoción en Europa, en todo lugar. He generado amistades, lazos con la gente que ha trabajado ahí y soy muy respetuoso de lo que han hecho. La forma, yo creo que en este momento, para ir por ese modo, yo iría con un caballo de Troya. Es decir, yo metería dentro del caballo de Troya, o al revés, utilizaría a los embajadores, entre comillas, a aquellos que son los que tienen acceso a los medios en distintos lugares, a las redes sociales, y que aquellos que son gente del arte muy difundida, ¿no? Porque implícito en su arte está el modo. Implícito en su arte está el modo. Mirá, hay tipos ahí que cantan, y si vos no supieras que son uruguayos, y si no supieras, si no entendieses el idioma, te estarían hablando del modo. Voy a poner un ejemplo, de los músicos. Vos sabrías de qué estaba hablando Biglietti cuando cantaba, sin leer sus letras. Vos sentirías o tendrías una percepción del modo uruguayo cuando canta Drexler, cuando hace esos temas, cuando tiene una dinámica muy especial. ¿Se entiende? No me acuerdo de nadie en el que, lo voy a pensar, que a lo mejor el modo uruguayo se desdibuje. Puede ser. Pero está en las letras de las canciones, están los textos, están las poesías, está en el arte en general. Ese es el caballo de Troya, para mí, uno de los caballos de Troya. ¿Qué es eso? Que me hace sentir, me hace contagiar. Es decir, que me hace ir cantando, soy músico y fotógrafo, ¿no? Que me hace ir cantando la canción que cantó otro, donde remite a un lugar, es decir, mientras voy en el viaje. ¿Me entendés? Creo que ese es el caballo de Troya. Sigue siendo preocupante que no lo entiendan los que están en la cosa tan concreta del turismo, ¿no? Los empresarios. A eso hay que tratar de convencerlo. A ver, la gestión es eterna, la gestión es constante. Si bajás los brazos y yo creo que la gente se va a ir convenciendo. Insisto, no hay que hablar de cultura, por ahí habrá que hablar de un modo. Sí, Héctor, es interesante esto último también que decís tú, hay que convencer a los empresarios. A nosotros nos pasa en la Asociación Turística Montevideo hace 7 años que venimos pensando, y ver desde lo cultural, que estamos trabajando con Eduardo en la mesa de oferta cultural, que se entienda, sobre todo sectores básicos del turismo, que se entienda la cultura. Muchas veces solamente están preocupados que un museo determinado abra a una hora porque vienen unos cruceristas.
y de repente en horas no habituales del museo, o de repente te piden que abren un lunes. Y eso tiene mucho que ver con esta educación y como el modo en que se ve el turismo y el modo que se ve la cultura. Entonces, es como tan irreconciliables y se juntan cuando conviene a determinados intereses económicos. Es interesante también ver, de alguna forma, que los protocolos, los primeros que van a salir, son protocolos para hoteles y restaurantes. Los de los museos están trabajando, los de los centros culturales también, pero bueno, determinados sectores salen antes los protocolos para el post-coronavirus, si es que hay un día después post-coronavirus, porque va a estar con nosotros conviviendo. Pero bueno, por decirlo de alguna manera. Pero también en lo que vos decías, que generalmente el turismo se lee en números y no se lee en cualidades, es decir, desde lo cualitativo, se ve desde la óptica de investigación cuantitativa. Y hay vidas y hay comunidades, por eso nosotros este ciclo le pusimos centrado en la gente. Hay comunidades locales que tenemos que pensar cómo están afectadas por el turismo, cuál es el desarrollo sostenible que tienen, pensando, ¿verdad?, en determinadas metas. Entonces, de alguna forma también eso es interesante ver las historias que hay detrás, y no solamente los números, cuánto contribuye o no para el Producto Bruto Interno, cuánto contribuye, es decir, las industrias turísticas de que se habla. Entonces, quizás es momento de repensarnos y de reinventarnos, capaz que es una muy buena oportunidad esta crisis, Claro, ¿verdad?, que nos trae, claro, en ese claro. sentido, ¿no? Acá hay una pregunta, vos hablaste de un caballo de Troya, hay dos preguntas que si quieres te las hacemos ahora o después como quieras. No, así la pero bueno, quería agregar una cosita nada más. Sí. El empresario está muy pendiente de los números, de los resultados tangibles. Sin embargo, el único resultado que le va a garantizar, o los resultados que le van a garantizar la vuelta del turista, son básicamente intangibles. Satisfacción. La satisfacción es un intangible. Vos le podés cobrar muy barato, pero lo trataste mal, le diste, sus sabores fueron feos, el trato fue mal, el tipo no vuelve más. Yo soy el turista y te digo, no vuelvo más. Entonces, empiecen a atender los valores intangibles, pónganlos para arriba, límpienle la cara. ¿Se explico? Me parece que eso es fundamental. Vamos a la pregunta, quería decir eso. No, tal cual, los intangibles sin duda, pero lo que pasa es que venimos de un mundo racionalista, muchos años, muchos siglos de este 2 siglos de racionalismo, y entonces aparentemente es lo que cuenta más, ¿no? Y una cuestión económica también, pero sin duda que el motor es intangible. Vos ponías valores, vos decías, bueno, capaz que tenemos que estar pensando en esos protocolos de la seguridad, la confianza, cómo es que van a venir, ¿no, verdad? Y la seguridad, pero también para la interna, para el turismo interno, ¿no, verdad? Seguridad, Obvio. confianza en los territorios, y eso es intangible, porque es cómo te sentís, cómo vas, ¿no, verdad? Y después descubrís todo ese entramado cultural. Vos hablabas del caballo de Troya, y Francisco Fleitas te plantea una pregunta, y te dice, ¿se incluiría en esto el caballo de Troya, por ejemplo, el mundo del fútbol? Lo tomo como una cuestión cultural y lo que incide en el mundo. Sí, por supuesto. Esa es la pregunta. Por supuesto. Es un signo cultural, hoy por hoy ese deporte es mucho más que lo que ocurre dentro de la cancha. Es decir, incluso hasta como economía, sacarlo hasta como economía, es mucho más de lo que ocurre dentro de la cancha. Ir a vivir la experiencia del fútbol, así como te digo el fútbol, te digo el asado. La gente cree que la experiencia, algunos creen que la experiencia del asado es llevar una parrilla y que te traigan una costilla, ¿cómo se llama? Eso que me gusta a mí, ya me va a salir. Morcilla. Morcilla. No, morcilla no, el otro, la pamplona. Pamplona. Entonces, no se trata de eso, se trata de ver el fuego, de sentarte con el asador, que te explique cómo es, de la picada, a lo mejor en la Argentina de jugarte un truco, del vermú, se trata de la ceremonia. Entonces, servir un asado y un tipo vestido de gaucho es una nota de color, ya para eso tenemos los que hacen boleadora, ¿viste? En los hoteles 5 estrellas,
los shows internacionales, entre comillas, wow, ¿se entiende? Toda esa cosa de plástico. Me parece que, por supuesto, el fútbol es fundamental porque además tiene embajadores por todos lados. Sí. Claro, capaz que el fútbol también está pensado desde ese lugar de lo que el Uruguay transmitió en cuanto a los equipos y los no personalismos, es decir, un modo Uruguay también de entender el fútbol en estos últimos años, que bueno, de alguna forma no había estrellas como en otros cuadros, sino que había como una cuestión más de equipo y más de cómo Uruguay se enganchó y mucho, la selección estoy pensando también, con la gente. Tenemos otra pregunta. Espera. Una cosita sobre el Uruguay y el fútbol. No vamos a entrar en el clásico rioplatense. No, ya tuve una charla con el amigo Ravelino respecto a cierta cosa que pasó en el 87, de eso no voy a hablar porque... Dejemos el fútbol de lado ahora, el fútbol partidario nuestro, Héctor. No, pero quiero decir una cosa, fíjate que ahí también funciona esto del modo, ¿no? Porque Argentina siempre parece que tiene que ser una de las estrellas y rutinante, y el Uruguay siempre es humildad, ¿está? Siempre es garra y humildad. Y por ahí la gente ve en esa humildad algo que tiene que ver con el Uruguay. Es una percepción nada más. Sí, porque tiene que ver también con esta cuestión de que nadie puede ser más que nadie, y hay un trabajo en equipo y hay un trabajo de... Claro. Se resalta así, pero hay como una cuestión media. Tiene un técnico que pregona eso, sigamos. Claro, pero eso tiene que ver con la cultura también, o sea, está arraigado en la cultura. Entonces, de alguna forma también eso hace carne en la población. Otra pregunta de Rosana Somaruga. ¿El paisaje también es cultural y es ilustrativo de la apropiación de un territorio por los pueblos? Sería interesante saber cómo se puede repensar esa relación del turista con el paisaje cultural. ¿Será a través de los paisajes digitales? ¿Se puede sustituir esa experiencia de vivenciar el espacio? ¿No debemos repensar esa relación? Sí. Hace muchos años yo trabajaba como periodista en un diario y escribía una sección que se llamaba Mundo Bizarro. Y estoy hablando del año 99, apenas internet, fue antes del Y2K, algunos se acordarán y otros preguntarán qué fue eso, googleen. Y yo escribí una vez una nota sobre una visita a un monasterio. Y acá nosotros tenemos un monasterio benedictino, acá en Victoria, 60 kilómetros, y yo decía que la visita era mucho mejor. Siempre yo usaba, lo que hacía era, en vez de criticaba los mejores sitios web, los peores sitios web, hablando bien de ellos. Y yo decía que, ¿para qué pasar tanto calor? ¿Para qué tener que ir hasta allá y sentir los mosquitos? Cuando vos entrabas en tu casa con aire acondicionado. Yo creo que esa experiencia es irreproducible. Me parece que he visto cosas muy interesantes que complementan a la experiencia de ir a un determinado lugar, como por ejemplo, les recomiendo que vean algunas cosas que hizo el Guggenheim Bilbao, donde lo que hizo fue mostrar de otra manera lo que era el museo. Por ejemplo, la persona que se encarga creo que se llama Pupi, el gran perro frente al museo, el perro de Jeff Koons, la persona que se encarga de mantenerlo explicando cuántas plantitas tenía, cómo lo ponían, cómo lo sacaban, cosas que en el museo no ocurren. El paisaje, hay algo que me parece muy interesante que estuve pensando respecto a esto que decía esta mujer del paisaje, ¿no? Hay una gran oportunidad para volver al city tour, al city, porque si yo voy y ahí está el paisaje contado, porque les voy a dar un ejemplo que ya he citado en algunas charlas. La Plaza de las Tres Culturas de México, no sé si la conocen, la plaza donde ocurrió la matanza de Tlatelolco, si uno le muestra una foto, ir a ver una plaza seca, no parece tener mucha gracia, ¿no? Ir a ver una plaza seca. Ahora, si uno a la persona le cuenta que en esa plaza estaban unas pirámides muy importantes de los aztecas, que después vinieron los españoles y le pusieron las iglesias que usted tiene ahí allá, y que en 1968 hubo una matanza de estudiantes, digo, en el relato está el paisaje. En el relato está el paisaje. Entonces yo creo que hoy por hoy
ir con guías, va a ser un buen momento para las visitas guiadas, porque hoy por hoy te va a garantizar cierta seguridad, te va a garantizar que esa persona te va a llevar todos los elementos que vos necesitas para tu seguridad sanitaria, te va a evitar que entres a algún lugar, te va a cuidar, te va a contener y al mismo tiempo te va a narrar el paisaje, porque entiendo que no habla del paisaje como horizonte y montañitas, sino del paisaje de otra perspectiva, ¿no? Entonces creo que ahí tienes un sector del turismo que tiene posibilidades de reverdecer. Acá yo tengo otras preguntas. Una tiene que ver con el tango. Con el tango en Uruguay. La pregunta dice, bueno, que sabemos lo que fue o lo que es el tango para Buenos Aires específicamente. No sé cómo se está desarrollando en Rosario, pero acá preguntaban a ver si tenés una opinión, ¿no? Sobre el tango bailable, por qué en Uruguay no se desarrolla tanto ese producto o no se conoce tanto ese producto, si hay algo que se pueda hacer. No sé si Rosario ha trabajado mucho el tema tango. No, en Rosario hay milongas y se ha hecho bueno, de hecho está la Casa del Tango, ha habido un proyecto para el tango, pero parece que inteligentemente el tango se lo apropió Buenos Aires dentro del marketing, ¿no? Es decir, Uh-huh. eh, me parece que dentro de la propuesta de Uruguay y más de la propuesta urbana que pueden tener en Montevideo, digo, me parece que el tango podría ser un muy buen complemento. Pero hay dos maneras de ver el tango. El tango me parece que como negocio, la danza, el tango como negocio, se ve, como decía antes, la gente con boleadora en hoteles 5 estrellas, ¿no? Claro. Es decir, te llevo a hacer un tour de tango, bailás, una experiencia demasiado acartonada. Es decir, me parece que para que tenga connotación con este modelo experiencial que hasta el principio de la pandemia estaba vigente, vemos cómo salimos de acá, tendría que haber otro tipo de espacios, que no sé si existen, pero digo, así como el tango se lo quedó a Buenos Aires, ustedes se quedaron con el carnaval y la murga, con el candombe, Claro. que no es poca cosa. Es decir, sería, en mi metáfora del Uruguay, no tendría mucha luz que yo vaya a buscar tangos, más bien quiero ir al barrio a ver cómo están los grupos, quiero ir al carnaval, es decir, a un carnaval que es muy especial, que no es el carnaval de Brasil, es otra cosa. Entonces yo creo que quizás el enemigo fundamental que tuvo el tango para desarrollarse como atractivo turístico ha sido el propio carnaval, ¿no? Y eso es tal cual, porque yo creo que es muy personal lo que digo, pero pienso que en vez de seguir reivindicando a la comparsita, que es uruguaya, que no nos tenemos que olvidar, sí que Buenos Aires ha tomado la antorcha con el tango y nosotros creo que nuestro deber es pensar más el carnaval y lo que tiene que ver, ¿no, verdad?, con todo el carnaval, la murga y el candombe. El candombe fundamentalmente también como patrimonio de la humanidad. Y entonces creo que de ahí, en vez de estar reivindicando permanentemente y diciendo en cualquier parte del mundo cuando suena la comparsita, no, es uruguaya, y hacer toda la cuestión, ¿Es bueno, uruguaya? que ¿Es planteese, uruguaya? ¿En serio? ¿viste? Porque si no estamos siempre con la misma discusión y no pensamos las potencialidades que tenemos. Acá hay una crítica también que tenemos, que no lo pasaron como pregunta, lo pasan como comentario de alguien que tiene una empresa de transporte turístico y agencia terrestre, Gonzalo Jiménez y Sasa, que habla del Museo del Fútbol. El Museo del Fútbol es uno de los más visitados de la ciudad de Montevideo. ¿Por qué? Porque está inserto en el Estadio Centenario. Y dice, bueno, que la gente se ha llevado de alguna forma una decepción de ver cómo está en el estado en que está y que es necesario invertir para mostrar eso, ya que fuimos campeones y tenemos campeones de 4 torneos. Es cierto, la cuestión está en las distintas dependencias, ¿no?, ¿verdad?, del Estado, de quién depende. En el caso del Museo del Fútbol, Ravelino depende de la El AUF, Museo del ¿no? Fútbol en realidad depende de CAFO, que es De la es, CAF, ahí está. es un ente mixto, ¿no? Tiene que ver la AUF, tiene que ver la Intendencia de Montevideo. Claro. Bueno, ahí no es tan sencillo.
No es tan sencillo, pero digo, porque tenemos museos, nosotros tenemos nuestra mesa en la asociación, hay más de 40 museos en Montevideo que tienen diferentes dependencias, ¿no? Algunos municipales, algunos estatales, algunos privados, es decir, y en este caso. Pero sí es bueno también pensar, ¿no? Bueno, ¿qué imagen damos al otro, siendo que hay una imagen mundial y de repente cuando vienen pensarla? Pero sin duda ninguna que es esfuerzos en conjunto que hay que hacer, ¿no? Adriana, perdóname que de lo que dijiste hoy, y vuelvo a lo del tango, porque sí, capaz que en lo personal también pienso, bueno, desarrollemos más el carnaval, pero así como hay gente vinculada al carnaval, gente vinculada al fútbol, gente vinculada a la música, que también se vinculan al turismo y bueno, son atractivos por sí, de por sí, hay gente que se dedica al tango, entonces, ¿pero qué le decimos a esa gente? No, no, mire, no se dedique más al tango, el tango déjeselo a Buenos Claro, ¿no? Aires. No. Bueno, No, 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 para nada, para no, nada, no. para nada, para nada. Estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que de alguna manera, no es que se dejen de, porque hay una determinada marca, quizás, que hay que pensarla, porque si no es la competencia, que es más el esfuerzo de la competencia que pensar en claro, algo más autóctono desde el tango, desde otro ahí lugar. está, No salir a competir con lo que está haciendo Buenos Aires. De ese mi lugar es el que hablaba. perfecto. Y la Pensar en el particularidad, modo Uruguay del tango. Eh, la diferencia, eso es chiquito, en pequeña escala, no vamos a poder estar convocando de repente determinadas cosas, pero asociarlo con otras propuestas. No es dejar de, por supuesto que no, es sumar la mayor cantidad, pero pensar también en términos de patrimonio, pensar en términos de Claro. territorio del tango. Bueno, ¿Cómo? sabemos que se está trabajando, ¿no? Incluso el Ministerio de Cultura en Sin duda, esta, sin duda. en una ruta Montevideo que tiene que ver mucho que ver con el tango y con el candombe en ese caso. Pero no, yo lo decía también un poco para provocar porque había alguien que estaba interesado y me pareció que se podía entender que bueno, empieza a pensar en otra cosa y no en el tango, pero sí, el tango creo no, no. que se puede pensar la forma de trabajarlo y no como lo hace Buenos Aires, que bueno, que ya tiene su producto impuesto, ¿no? Marketizado. Dicen que el Museo del Fútbol, para aclarar, es un administrador CAFO, Comisión Administradora del FIL Oficial, la dependencia del Claro, Museo. porque el terreno donde está el Estadio Centenario es de la Intendencia Bien. y la AUF se lo cede a la AUF, por eso se crea esa comisión administradora entre los dos, pero en el caso hay un gerente de CAFO que es el que tiene a cargo el museo, que en este caso es nuestro amigo Mario Romano. Hay otras dos preguntas más que nos da el tiempo, ¿puede ser? Sí. Tú las tienes Estoy allí, combinado acá, yo. Ravelino. No, Bien, yo tengo solo lo que también una nueva mención al crucero Greg Mortimer y la confianza que eso da, porque hoy se estaba hablando por ahí, el generar esas confianzas, el decir, bueno, este es un destino que me cuida, como hoy decía de Héctor también, ¿no? Así que bueno, fue mencionado y es algo que trascendió a nivel mundial también podría ser como uno de esos embajadores no personales, no es una persona embajadora, sino que el hecho de cómo se cuidó, se trató a los pasajeros y a la tripulación de este crucero también pudo haber trascendido. claro, porque salieron a la calle como, la verdad, a despedir y ahí no hubo una convocatoria por parte del gobierno, sino que salió el pueblo a despedir. Mario Morosini está diciendo, mi hija, a quien estoy sustituyendo en esta rica charla porque atiende a su Eva, desarrolló internamente el año pasado el turismo cultural, visitando distintos departamentos del Uruguay, recorriendo, conociendo con 25, 30 personas algunos puntos culturales de cada uno de ellos. Y fue fantástico. Y la pregunta es, ¿qué es cultura? No es Galeano, Benedetti u otros, sino características de cada lugar con su gente humilde que regalan mucha cultura. A su manera, con sus costumbres, sus divertimentos, independientemente de los lugares que con orgullo trasladan. Y ella hizo caminar juntos al turismo y a su vez la cultura. Sirvió de mucho algunos de los conceptos vertidos y uno que me llegó, modo Uruguay, y que no hemos sabido explotar bien. En Montevideo, y hablando del fútbol, nos gustan los 3,5 millones. Sin embargo, el Museo del Fútbol lo conocemos poquitos. Por lo que vos decías, ¿no? Volver al City Tour.
Sí, a la guiada, al intérprete. El guía es un intérprete, es alguien que, no un intérprete idiomático, es un intérprete de intangible, te va a contar, te va a decir, ese es el que y te va a asegurar. Es decir, Nosotros, Héctor, manejamos el concepto de anfitrionía, de los anfitriones, mejor, ¿no? mejor. Y bueno, hemos trabajado mucho desde la mesa de oferta cultural este tema, también con la dirección de turismo de Montevideo, trabajar eso, ¿no? Que primero que todos somos anfitriones, pero bueno, estos guías también como un anfitrión, como recibirías a alguien en tu casa, recibirlo en la ciudad, en el país, que también es nuestra casa. Es eso. Una cosita sobre el tema de los museos, que se los digo como turista, ¿no? Yo no sabía que existía el Museo del Fútbol. Mirá, Y he estado Mira, permanentemente. Y tampoco conozco unos cuantos museos de Montevideo, básicamente, ni hablar del interior. Estaría bueno que trabajen más, a lo mejor, en la difusión, acercarle al turista, es decir, porque me parece, si no la gente termina haciendo los shopping, ¿no? Qué paradoja horrible. sí, mira lo que dice, antes de leer, tengo dos para leerte. Una de Claudio Vicillac, que está en línea, y Roberto Sabán. Dice, Roberto Sabán, Rosario tiene ese paseo arquitectónico detallando estilos que atrae tanto cada vez más que uno vuelve. Montevideo no ha sabido darle a su patrimonio arquitectónico una señal a todo su riquísimo Art Deco y Art Saludos. Nouveau. Simplemente decir que hay paseos de Art Deco y Art Nouveau que hacen Sí, los guías de turismo de Montevideo, porque sin duda, dicen que fue un laboratorio, ¿no? En Montevideo de lo que tiene que ver con el Art Deco, y lo vemos mucho en Ciudad Vieja y en otros barrios, pero fundamentalmente en Ciudad Vieja, pero sí hay muchos tours de eso. el Claudio trabajo de Vicillac, Eduardo, el ¿sí? trabajo de Eduardo con el Palacio, por ejemplo. Exacto. Bueno, el Palacio Salvo, perdón, que me tocaron timbre. te invitan también a ir, Héctor, al Museo Fernando García, que es el museo de carruajes y el museo que está realmente bien, bien interesante. Todo lo tenemos en nuestra mesa de museos y allí tenés bastante información. Otra pregunta, porque el tiempo apremia, ya estamos 12:28, no queremos robarte tu tiempo, Bueno, pero una cosita ante la última sí, pregunta. Mira, de las sí. cosas que hicimos en estos 10 años ahí en la Secretaría de Turismo, les recomiendo que entren en la app de turismo, que es Rosario Turismo. Se bajan la aplicación a los celulares y ahí busquen la manera que intentamos de cruzar el tangible con el intangible. Es decir, cómo pudimos, voy a poner un ejemplo muy chiquitito. Hay un banco donde el Che Guevara tuvo su primer foto en vida con los padres. Nosotros hicimos una reproducción del banco, pero a su vez lo que hicimos fue, bueno, poner el lugar, decir dónde está, en el Parque Independencia, y convocar, por ejemplo, al hermano del Che para que hablase de esa situación. Es decir, por ejemplo, pequeña cosa, hay una foto donde el Che se saca con dos chicas y granados en el Parque Independencia, y lo que hicimos fue, hicimos una reproducción y conseguimos que una de las chicas, que hoy debe tener 90 años, cuente cómo fue la situación. Creo que la tecnología también te da una mano, es decir, para poder cambiar un poco esta cosa del tangible solamente, sino cruzarlo con las dos cosas. Pero Le vamos totalmente. a mandar a Sí, Drexler que venga de España con el Oscar y que se siente en el banco, porque saben que cada vez que Drexler ganó el Oscar con la canción de la Claro, película esa, ¿no? Que claro, dijiste, claro, Granados y el total, Che, ¿no? sí, no, pero Diario sobre de todo lo que motocicleta. la recuperación del relato. Acá nos están diciendo que eso, la recuperación del relato, que no te olvides del Sabalero, José Carvajal, que con sus letras dibujaba y hacía imaginar a las personas de cómo era su infancia. Sí, lo dijiste a modo por eso. Caballero, Limareño, Por supuesto. Entendimos la metáfora. Te voy a hacer la Totalmente. última pregunta que tenemos acá de Claudio Vicillac. El nuevo escenario abre oportunidades y replanteos, como se dijo. La OMT hace mucho hincapié en el concepto confianza, y creo que ahí Montevideo tiene mucho para ganar comparativamente. De ahí lo relaciono con la seguridad del destino, concepto que para el turista ahora puede significar cosas diferentes. Condiciones sanitarias en alojamiento,
alojamientos, servicios gastronómicos, transporte, espacios públicos, asistencia médica. Un turista cada vez más informado buscará seguridades que antes quizá no priorizaba para animarse a salir. Productos como el turismo rural, deportivo y cultural tienen la oportunidad de relanzarse. Me gustó mucho eso del modo Uruguay. Abrazo, Pichi. Ojo, muchas gracias. Hey, los derechos, por lo menos, déjenmelo. No quiero plata, quiero que me lo reconozcan nada más, que tiene una... Totalmente, totalmente. Si ustedes me permiten, yo quisiera... marqué algunas cosas muy rápidas, me voy tirando, si te parece, que tiene que ver con lo que decía este último participante. Yo creo que la cuestión va a cambiar cuando salga la primavera. Cuando venga la primavera es el turista el que va a empezar a florecer y va a querer moverse, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Yo creo que el turismo vino a quedarse, que el turismo no va... La gente ya está, es un fenómeno contemporáneo, la gente va a querer salir, que va a empezar a buscar los destinos de cercanía y lentamente se va a ir animando como un chico que aprende a caminar, a ir cada vez más lejos. Que habrá que evaluar, bueno, lo que es bueno para un ciudadano primero es bueno para el turista. A ver, todo el mundo empieza a hablar de cómo y qué hacer para reactivar el turismo. Y la mayoría coincide en los protocolos, crear los protocolos. Yo creo que además de trabajar, otra cosa hay que trabajar, perdón, desordenado, pero estoy leyendo en el celular y no me quería olvidar. Trabajar sobre las coincidencias. Cuando ustedes hablaban de los sectores culturales y el sector, por ejemplo, hay un campo donde también el sector cultural todavía no lo acepta, que es el campo de la gastronomía. El campo que es uno de los signos culturales más importantes que existen en una sociedad. Ese es un buen lugar donde se entiende y se pueden cruzar los dos sectores y trabajar en un buen proyecto identitario respecto a la gastronomía. Lo vengo diciendo, es decir, nadie sabe qué es el Mazzini, nadie sabe qué es el Chajá, nadie sabe qué es la húngara, nadie sabe qué es ¿se entiende? Y cada una de esas cosas tiene una historia atrás. El turismo me parece que no va a ser igual respecto a la composición etaria de los visitantes. Va a ser más difícil, ¿miramos ya? Va a ser más difícil mover a aquel que estaba muy arriba como el turismo senior, va a ser más difícil moverlo porque tiene más posibilidades de riesgo, ¿no es cierto? Y ese turismo senior va a requerir más garantías de alojamiento, de traslado, etc. En cambio, el turismo joven me parece que tiene esta cosa hasta en un punto, y aunque suene raro, épica, lo ves ahora que salen, el turismo joven, los hostels tienen una oportunidad también de no bajar, ¿no? Va a haber un problema entre el turismo experiencial y el distanciamiento, creo, porque lo hablamos, es decir, el distanciamiento y la experiencia no se llevan bien porque necesitan esta comunicación. Creo que es una oportunidad del COVID para intensificar los valores de calidad, es decir, que a veces lo miran de costado los sectores turísticos. Se podría pensar y garantizar recorridos con postas turísticas, digo, pensando en el argentino, ¿no? Es decir, si yo tengo una oferta y me aseguran que cada tanto tiempo, tantos kilómetros, tengo una posta donde puedo instalarme, es una idea que también, o en la ciudad, ¿cuáles son las postas? ¿Me explico? Ideas delirantes. Lo que va a pedir el turista va a pedir seguridad y contención sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo entro a un hotel, quiero cortar una cinta, que me dice este cuarto fue desinfectado, pero me lo tienen que ofrecer antes, nuestros cuartos, pero es que por si me pasa algo, ¿me explico? Por si me contagio, me tiene que dar la seguridad de que voy a estar bien atendido y andás a ver si no me tienen que generar un circuito de retorno a mi país. O sea, creo que eso va a ser muy importante. Les hablé del modo Uruguay, Uruguay de los gestos, insisto en lo de los gestos, la crisis de los públicos, ya lo hablamos, y no mucho más, no tengo ganas de seguir buscando porque me resulta que los molesto. Y si no molestás para nada. No, sí, bien interesantes. Lo de las postas turísticas es como muy interesante. Sí, lugares. Mira, el otro día fui a mi panadería preferida, que no es una panadería de barrio, es una panadería importante acá donde yo vivo, y había 3 chicas, y de las que vengo yendo, las 3 chicas con barbijos y guantes. Y una chica
ya la vi 2 veces con el barbijo caído, ¿viste? Atendiendo. Mientras la dueña que está ahí sigue con el barbijo puesto. Nadie le dice que yo no voy a ir más. Claro. Nadie le dice que yo, si veo eso, que ella está emanando sobre todo lo que yo voy a comer, aunque no se dé cuenta. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver con la responsabilidad y que creo que hay una oportunidad también. El uruguayo es muy cumplidor de estas cosas, ¿viste? De estas cuestiones. Me parece que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. No voy a volver más si veo detalles que, bueno, que no me satisfacieron. Claro, por Está supuesto. buenísimo. Tiene que ver con educación, ¿no? Siempre terminamos con la educación. No, yo Es siempre el pongo un principio que ejemplo. empieza todo. Siempre pongo un ejemplo de la primera vez que, no, la primera vez no, fui de jurado al Festival de La Paz, el Festival de la Canción ahí en La Paz. Por supuesto. Bueno, Salió un libro, no sé si lo tenés, te lo voy a conseguir, Pichi. Porque dale. uno de los que organizaba el Festival de la Paz, hoy por hoy es el director del Museo de Carnaval, Ah, mirá, qué bueno. Alejandro Rubo. Bueno, cuando yo estaba, salimos una noche, y había dos grupos peleándose, porque un grupo que se llamaba Los Estómagos, Sí, lo recordarán, había hecho una versión de Cambalache en modo sí. rock and roll. Esa discusión me marcó para toda la vida lo que es el modo uruguayo. Porque en vez de discutir como discutiríamos acá, y la discusión se terminaría muy rápido y pasaría a las piñas, uno le decía al otro, porque tú vos has hecho esto y aquello. Y el otro le decía, no vos, tú has hecho esto. Con una altura discutían, ¿está? Que, insisto, me marcó, y yo creo que estaba con Luis Truchón, y hablábamos esto de que no puede ser, es decir, ¿cuándo se van a pelear? ¿Entendés? Es decir, ¿Sabés qué? Hoy miré un editorial del diario La Nación y hablaba del respeto cívico. ¿Sabés? Es muy enriquecedora la mirada que tienen los argentinos de nosotros. Nosotros tuvimos también panelistas al principio, Patricia Ruiz y amigos también, y Osvaldo Lombardi, que justamente hablaban de eso, del respeto, de la cuestión cívica, y yo creo que capaz que no nos estamos dando cuenta totalmente lo que eso, cómo nos están viendo, ¿no? Y eso es un plus que tenemos que, desde eso, una palanca que nos puede impulsar a esta nueva modalidad de turismo. hay Yo que creo que, dejarse ver por el de afuera. Hay que claro, Bueno. escuchar al de afuera, porque desde adentro, bueno, desde afuera dice que se ve más claro, decía Serrat. Desde sí, adentro, ya cómo nos ven, ¿no? Porque ves, ahora decías del turismo senior, si bien todos los del Greg Mortimer, turismo senior la mayoría, y bueno, dice que van a volver muchos, ¿por qué? Por la forma como fueron tratados, ¿no? Y eso es un plus muy interesante. pero Son atención, que la garantía se la da el crucero, ¿eh? Quiero decir, el lugar donde para, el lugar, se lo está dando donde se aloja. O sea, afuera está el modo, pero va a tener que, si la persona viene por tierra, por avión y se aloja, me parece que hay que buscar otra vuelta ahí, ¿eh? No, acá no venían para acá. Eso es lo cómico, que no venían Ah, para acá. tuvieron que, sí, me acuerdo. No venían para acá. Se los acogió, se les dio seguridad, se los llevó Claro. sanitariamente, se los atendió y se Bueno, fueron seguramente a sus casas. Acá me pone Gonzalo Jiménez que la seguridad, sobre todo, pagamos seguros millonarios para llevar a pasear a las personas y eso se sabe poco. También del punto de vista, la verdad, del turismo. No sé, Rabelino, pero tenemos que estar culminando. Son 12:39 para Sí, ser sí, fieles no, a primero nuestro horario. agradecer de nuevo a Héctor porque esto no era una charla solo con él y por un problema, un accidente que tuvo Ramiro Payares, el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, no pudo estar y que fue ahora, a último momento, que seguramente lo convoquemos a Ramiro para otra charla que ya creo que va a ser internacional, quizás alguien de Argentina, quizás alguien de España que se pueda sumar para esa de Ramiro. Pero esta, la verdad, que la disfrutamos muchísimo con Héctor, que es un fiel representante de esos que tienen un pie en la cultura y el otro en el turismo y que van caminando por la misma senda y no hay cruces cuando va para un lado y para el otro porque es parte de su vida. Así que Héctor, fue un gusto
que hayas estado y te vamos a seguir esperando. Tenía idea de despedirte con unos temas que yo tengo en Spotify de un disco de un rosarino nuevo, pero como se me trancó la computadora, no voy a poder. Y ya que estoy, les cuento a todos que Héctor sacó un nuevo disco, vino esto del coronavirus, así que lo presentó muy poco, pero pueden encontrar en YouTube o en Spotify ese nuevo disco. Te hago la propaganda, Héctor. Muy buena. Queremos decir también, Héctor, que estamos recibiendo muchos mensajes de que es muy buena esta iniciativa y muy, muy buena la conferencia, te agradecen muchos participantes y dices, muy rico conocer estas diferencias diferentes y la posibilidad de hacer sinergia, que hoy es muy importante, otro concepto que tenemos que tener, alianzas y sinergia en nuevos escenarios. Así que bueno, agradecerte. Ya que estamos, Adriana, avisar, el jueves que estamos todos los jueves, hasta agosto, todos los jueves a las 11:30. La reunión de la semana que viene lleva como título Resignificando las ofertas turísticas. Ahí van a haber 2 ofertas turísticas del Montevideo Rural, como es el de Alba Dardanelli, desde su bodega, y como es Mariano el Saurdía desde la Macarena, también su espacio ahí en los humedales, y además desde España nos va a acompañar Jordi Treseras, también hablando sobre esta temática, así que también va a ser una reunión internacional. Muchísimas gracias nuevamente, muchísimas gracias a todos los participantes, decirles que esto va a estar grabado, siendo grabado, así que se puede disponer en la nube. Muchas gracias, Héctor, por tu tiempo, por tu experiencia, por tu calidez, y por tu modo Uruguay, que le vamos a poner copyright. No, a ver, yo le agradezco a usted, en serio, le agradezco, para mí, insisto, porque si lo repito mucho, para mí es un gran gusto, un gustazo hablar con gente amiga, gente del Uruguay. Tiene un valor para mí el Uruguay muy alto, muy importante. Me están escribiendo algunos amigos, Bruno Trípodi, le mando un saludo a Elvia, le mando saludos a muchos amigos que tengo ahí. Espero, la verdad que es un gusto. Lo único que por ahí hubiese sido mucho más cómodo para mí tenerlos a todos en una mesa y conversar, porque cualquiera de los que haya estado mirando tiene por ahí la misma importancia que puede tener lo que yo digo, más allá de que he tenido una experiencia de trabajo, de gestión importante. Pero la verdad, en serio que me encantó poder estar, les agradezco la invitación, que de alguna manera es un reconocimiento también, ¿no? Así que gracias a todos y un saludo muy grande para allá. Espero que se libere esto para poder ir a visitarlos. ¿Cómo no? Te esperamos encantados y para visitar todos los museos que no conoces. Sí, con música y con gastronomía. Por ahí me equivocaba. No me dejaban entrar en los museos después. Bien. Bueno, vamos a cruzar a Rosario a conocer esos 8 sabores rosarinos que los tengo por acá y los estoy marcando para volver a Rosario. Ir, por supuesto, acompañado contigo, ¿no? Lo de ahí, los sabores de ahí, ese mapa, se lo hago yo. Yo sé que hablaste mucho de la gastronomía y hay mucha folletería de la gastronomía de Rosario. La última vez que nos encontramos en la FIT, me diste a probar los helados, que estaban buenísimos, además. Nada, era como una anécdota porque la tengo acá, los 8 sabores rosarinos, y hablaste mucho de la gastronomía. Y ahora estamos viendo el noveno, Eduardo, que va a ser el chajá. No lo roben, El chajá es uruguayo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos, y nos vemos el jueves que viene, 11:30. Gracias. Un abrazo. Eso, saludos, abrazos. Chao.